Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor. Buenas tardes, querida iglesia. Estamos hablando desde hace ya varios jueves o martes, según el día que nos toque. Estamos hablando acerca de los ingredientes que son indispensables para la realización de la obra del Señor. Hemos hablado, lo sigo reiterando, de visión. Hemos dicho que la visión es tan imprescindible, tan importante, porque la visión nos activa, nos hace gente creativa, nos hace gente con pasión, gente con convicción, gente con certeza, gente aguerrida, gente valiente, gente de conquista. Cuando tú tienes algo por qué luchar, en realidad quieres gastar la vida por ese algo. O sea, el Evangelio para ti no es algo, sino que el Evangelio es tener claridad de la visión del Señor para llevarla adelante. Entonces, esta visión del Señor es tan grandiosa, tan grande, que Dios Padre se propuso tener una familia de muchos hijos. Es el eterno propósito de Dios, es tener muchos hijos, hijos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, llegar a la estatura de ese varón perfecto que dice Efesios 4:13. Entonces, tener esa visión clara también de la santidad de Dios, que Él quiere que todos nosotros seamos santos. ¿Qué significa santos? Hemos enseñado separados del mundo para Dios, separados del sistema para Dios, consagrados para Dios. Entonces, ser santos, ser separados, ser apartados para Dios, es ser otro. Antes hacíamos lo que queríamos, pero ahora somos otra persona. Por lo tanto, es bueno reiterar todo esto porque tenemos la tendencia, los chilenos, como no somos tan disciplinados, de olvidarnos rápidamente de la catequesis, de la enseñanza que Cristo nos quiere dar cada día. Entonces, lo primero es tener visión. La visión, lógicamente, antecede a cualquier obra que queramos hacer. Por supuesto que sí. O sea, tenemos que tener claridad hacia dónde Dios quiere que apuntemos para que nosotros realmente sigamos realizando esta labor que Dios nos encarga. Entonces, visión. Segundo, tenemos que tener oración. Hay muchos grupos que están orando. Están orando por ejemplo, están orando los hermanos, los ruedas de poder. Estamos orando también desde la mañana de 6 a 7 de la mañana, un grupo de varones también. Están orando las mujeres también. Están seguramente orando los jóvenes también. Estamos orando. La visión se sostiene por esa oración que cada discípulo tiene que tener. Si no oramos, no pasa nada. Si no oramos, solamente vamos a tener el concepto de la visión, pero no la vida de la visión. La oración te hace ser un hombre fuerte, una mujer fuerte, una familia fuerte, porque interpretas la visión con la pasión. ¿Por qué? Porque le pusiste el ingrediente que también es imprescindible, la oración. Esa relación que tienes que tener con Dios, esa relación que tienes que tener con el Espíritu Santo para llevar adelante y hacer efectiva la visión. Entonces tenemos visión, tenemos oración, ya hemos hablado de eso, no nos vamos a detener en eso. Y tenemos también que tener relaciones firmes. Hemos señalado que las relaciones firmes se tienen que dar a lo menos en tres niveles. Relación firme con los mayores. Todos estamos bajo autoridad y todos tenemos que rendir cuenta a alguien, por lo tanto tenemos que tener una buena relación con los mayores. O sea, yo no puedo mandar solo. Hay gente que es tan independiente y que dicen ellos yo y Dios no más. Creo que la independencia dentro del pueblo de Dios no se tiene que dar. No existe el individualismo dentro del marco del cuerpo de Cristo, dentro del marco de la iglesia de Cristo, dentro del marco de la familia de Dios. No puede haber individualismo, si no, no se entiende el cristianismo. El cristianismo es una familia de muchos hijos en donde también hay padres espirituales, hay madres espirituales. No es para que nos digan papá, no, en absoluto. Son personas que están en autoridad. Por lo tanto, con los mayores tenemos que tener esa buena relación.
También tenemos que tener buena relación con los iguales y tenemos que tener buena relación también con los que van llegando. con los que van llegando. Cuando hablamos de iguales, por ejemplo, pastores, estamos cumpliendo una función, pero hay muchos pastores dentro de la ciudad, dentro de la iglesia de la localidad. Entonces tiene que existir buena relación. Dios quiere que realmente podamos ser uno, que nos amemos, que nos respetemos, que nos honremos, que podamos aceptar la medida del don de Cristo que cada uno de los pastores tiene con toda sencillez y con toda humildad. Es decir, tiene que haber unidad entre los iguales. También, eso es muy, muy importante, pero también con los mayores. Cada pastor también tiene que rendir cuenta a alguien. Y cada discípulo que tienen los pastores tienen que rendir cuenta. Eso no significa control. ¿Saben lo que significa eso? Reino de Dios. Significa orden para poder llevar adelante la visión del Señor como Dios quiere. Gobierno de Dios, el gobierno divino dentro del pueblo de Dios nos da ese orden que nosotros precisamos. Y visión, oración, relaciones firmes, y después hablamos de estrategia. La estrategia se da básicamente en los 5 ministerios, que son para perfeccionar y para edificar a los santos. Dice Efesios 4 del 11 en adelante, que Él instituyó unos de ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué cosa? Para perfeccionar a los santos, para la edificación de los santos. Por lo tanto, cada uno de los que componen el cuerpo de Cristo, cada uno de los miembros que van a ser discípulos de Cristo, necesitan tener la cobertura apostólica, la cobertura profética, la cobertura pastoral, la cobertura de evangelistas y la cobertura de los maestros. Por lo tanto, esa es la estrategia. Ellos están para enseñarnos, ellos están para perfeccionarnos, ellos están para decirnos: creo que aquí te estás sobrepasando, necesitas relajarte, creo que aquí estás un poco perezoso, perezosa, creo que aquí estás un poco cómodo, cómoda, creo que aquí estás como que las revoluciones están demasiado pasadas, entonces creo que aquí estás sobre trabajando y estás descuidando a tu familia, creo que estás un poco dejado, necesitas proveer a tu familia. Es decir, estamos para qué cosa? Para formar, para ajustar, para elaborar a los santos. ¿Cuáles son los santos? Ya te lo dije, te lo reitero, son aquellos que fueron separados del mundo para Dios, separados del sistema para Dios, pero se precisa la intervención divina de la palabra de Dios y de los ministerios para edificar y para perfeccionar a los santos. Y llegamos al 5º punto, es una síntesis apretada que siempre hacemos nosotros, que nos gusta mucho esto. Es la acción. La acción. El punto de partida es la acción. La acción significa que vamos a evangelizar, que vamos a tener movimiento. La acción significa que vamos a ir a otros a predicar el evangelio, a proclamar el mensaje del reino de Dios. Significa que esa gente va a llegar y significa que esa gente que cree la vamos a bautizar, y aquellos que son bautizados tienen que ser enseñados. Por lo tanto, los discipulamos. ¿Y para qué eso? Este es el círculo virtuoso que yo digo, para que ellos vayan, abran otros hogares, vayan a otras localidades, quizás a una misión urbana, quizás a una misión regional, quizás a una misión nacional, quizás... La cuestión es que tiene que haber movilidad en cada uno de los miembros de Cristo, y así va creciendo la iglesia, todos bajo cobertura a través de los ministerios, pero también entrelazados el uno con el otro y multiplicándose el uno con el otro, y la cobertura que se da a esta red de multiplicación. Entonces la acción es importante, pero aquí hay algo muy importante que nosotros vamos a ver. Dentro de la síntesis apretada de Mateo 28, 18 al 20, que le voy a pedir a mi esposa que lo lea, hay una síntesis aquí que queremos señalar también para entrar en el tema de la iglesia en la casa. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué palabra más clara, más revolucionaria, qué palabra más profunda,
que Cristo les enseñó a sus discípulos antes de su ascensión. Les dijo y les dio una orden, fue un imperativo para ellos. Y ellos, como tenían avidez por aprender, para vivir y para luego hacer, ellos recibieron la palabra, la encarnaron, la ingresaron a sus tuétanos, a su sangre, a su médula, y dijeron: la misma pasión que tiene el Maestro, nosotros tenemos que tenerla. La misma compasión por los perdidos que tiene el Maestro, nosotros también tenemos que tenerla. Entonces la síntesis apretada de la visión es esta, que nos enseñó hace muchos años nuestro amado Jorge Imitián, que siempre lo honramos a él, y otros siervos de Dios también. Hay 3 verbos que sintetizan la acción que debe desarrollar la Iglesia desde el Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo. Primero, predicar a todos. ¿Qué es predicar? Es proclamar. ¿Qué es lo que es? Es anunciar. ¿Qué cosa? El Evangelio. ¿Qué es lo que es Evangelio? Las buenas nuevas. ¿Acerca de qué? Acerca del reino de Dios. Proclamamos, anunciamos las buenas nuevas acerca del reinado de Dios, del señorío de Cristo. Predicar a todos. Segundo, bautizar a los que creen. Vamos a predicar a muchos y algunos no van a creer, pero algunos sí van a ser tocados porque el Espíritu Santo va a estar interviniendo, redarguyendo esas vidas, esos corazones, porque la persona que está proclamando oró. O sea, tuvo la visión, pero oró. ¿Para qué cosa? Para que Dios le usara y pudiera en él o en ella estuviera desatada. De nuevo, es estar desatado para transmitir la verdad de Dios. Entonces predicamos a todos, bautizamos a los que creen y discipulamos a los que han sido bautizados. Por lo tanto, de ahí parte todo. ¿Eso qué significa? ¿Qué es lo que es eso? Es la puerta de entrada. ¿Cómo es la puerta de entrada? Una real conversión. ¿Qué es lo que es una real conversión? Pasar por el arrepentimiento, confesar los pecados delante del Señor. Entonces Dios, que es fiel y justo, dice la Escritura, para perdonar nuestros pecados. Y nos perdona, nos limpia, nos lava. Nosotros lo creemos en fe y luego damos el otro paso de obediencia. De obediencia. No es cuando yo sienta, se obedece realmente la Escritura, la palabra, y quiero ser bautizado rápidamente. Entonces nos bautizamos y desde ahí en adelante empieza un discipulado, una enseñanza. Y el marco concreto para empezar un discipulado y que es efectivo es la casa iglesia, la iglesia de la casa. Y de eso me costó llegar a esto, pero llegamos para seguir tratando un poco lo que es la iglesia de la casa. Sí. Amén. Decíamos que lo esencial en un grupo de hogar, lo esencial es discipular, el discipulado, ¿no es cierto? Dijo, la orden de Cristo no fue ir y hacer grupos de hogar. La orden de Cristo fue ir y hacer discípulos, ¿cierto? Entonces es importante y vital que haya este discipulado. Si no hay discipulado, entonces es un grupo y no hay crecimiento, y no hay desarrollo. crecimiento, No hay desarrollo. Entonces es ahí donde aprendemos tantas cosas, ¿no? En el grupo de hogar, a tolerarnos. De pronto hay situaciones, hay fricciones entre los hermanos del grupo, pero perdonamos, nos animamos de nuevo y seguimos adelante. Tenemos que ir pasando los montes, los collados, ¿no es cierto? Nada es fácil. Decíamos, parece en una de las iglesias en casa que hicimos que en un club social, en un club, si algo te parece mal, tú te vas. Porque me pareció mal algo, me voy. Pero en la iglesia no puede ser así, tú eres parte del cuerpo y no te puedes ir de la iglesia. Entonces me había notado aquí que mientras que tú hablabas de que tenemos que tener relaciones entre nosotros y tenemos que respetarnos los unos a los otros, pensaba, claro, si
si de repente, y hablabas de la sujeción, dijiste cada uno tenemos que estar sujetos uno al otro porque somos un cuerpo. Es como no estar sujeto, es como si esta oreja dijera, yo no voy a escuchar más. Yo me voy a salir de este cuerpo de Lidia y no escucho más, me pongo en rebeldía, no quiero. No puede hacerlo, sería como antinatura, es como risorio. Entonces es muy vital que nosotros sepamos entender que somos un cuerpo, ¿no es cierto? Y que no podemos hacer las cosas a nuestra manera. Entonces, como decías tú, la iglesia en casa, la iglesia es el marco. A veces hay personas, ¿no es cierto?, que todavía no están en una casa por ABC motivo, y también nuestro Jesús, que fue nuestro maestro, él anduvo por las calles y también iba con sus discípulos y les iba enseñando mientras que iba. Jesús es nuestro maestro, él mientras que iba también iba enseñando. Por eso que es muy lindo cuando los grupos de discipulado, si tienen que ir, ayer, el jueves, nos contaba unos hermanos, Rafael con Vicky, que ellos se transportan y hacen el trabajo que hace con toda su iglesia en casa. Y eso es muy lindo porque esos discípulos están viendo lo que hace Rafael y Vicky, ¿no es cierto? Hay un chiste por ahí que dice que yo no soy el maestro Araya, que los manda a trabajar a todos y él se queda en la playa. No es eso. Los obreros de cada iglesia en casa tienen que saber hacer el trabajo y también llevar, como Jesús. Me gustó Jesús porque él iba con sus discípulos y los discípulos iban mirando lo que él hacía. Entonces, puede ser de una forma así práctica, esa es una forma, y el marco concreto, como tú decías, es la casa. Entonces, el objetivo del grupo de hogar es integrar a cada uno, ¿no es cierto? Todos los que vengan al grupo de hogar y ya tienen el compromiso de ser discípulos, se han bautizado, ¿no es cierto? Ellos tienen que ser integrados mediante el amor y la comunión de los miembros, todo el grupo. Ahí es donde nosotros sabemos cómo se llama el otro, ¿no es cierto?, que el día de su cumpleaños, dónde vive, porque nos hacemos una familia. Hay que tener el cuidado, eso sí, porque el grupo en casa no es el fin último. El grupo en casa es donde en el grupo en casa se aprende para. Entonces hay veces que hay grupitos muy lindos y que de pronto se quieren tanto, se aman tanto, que se olvidan del mundo. Y entonces lo pasamos bien, hacemos nuestros asaditos, hacemos nuestros cumpleaños y no llega nadie nuevo. Es como un matrimonio, ¿no? Claro, si el grupo en casa no cumple el objetivo del discipulado, solamente pasa a ser una reunión casera más. Una reunión casera más. El grupo en casa es que hay discípulos y hay discipuladores. Claro que sí. Entonces se da siempre una enseñanza y lógicamente esa enseñanza se da para vivirla, para que tengan apertura, para que ellos también empiecen a aportar, a edificarse mutuamente. Sí, me acuerdo de una hermana que fue a Argentina y ella tenía un grupo de discipulado, ella discipulaba. Entonces en un minuto ella nos contaba hace muchos años atrás y decía que en un momento le dijo a Dios, Dios, ¿cómo estos indios no van a aprender? Porque está realmente sobrepasada la gente, para ella no entendía. Entonces el Espíritu Santo le dice, ¿tú no sabes que yo a esos indios los tengo aquí para que te enseñen a ti? Entonces vaya un mensaje para todos los obreros. No estoy ofendiendo a nadie, pero sí estoy diciendo lo que la hermana dijo, que el Espíritu Santo le habló. Entonces es importante que cada obrero tenga el valor, tenga la fuerza, tenga la sabiduría para llevar adelante todo conflicto que se suscite en el grupo en casa, porque a veces hay conflicto, pero la idea es sobrepasar los conflictos y perdonarnos, porque no es ninguna gracia, ¿no es cierto?, de que un hermano se sienta mal por algo y se vaya a otro grupo de discipulado.
no tiene sentido. Lo importante es aprender en su grupo de discipulado. Y la segunda cosa, que es un objetivo del grupo en casa, del grupo de hogar, es formar a cada uno, ¿no es cierto?, con un ambiente de fe, de gozo, de santidad, de amor, por ejemplo, de vida y obra, por la enseñanza de la palabra. El propósito de la enseñanza es que conozcan la palabra, la vivan y la sepan enseñar a otros. También hemos sabido, ¿no es cierto?, de grupo en casa, que es muy lindo porque hay hermanos obreros que hacen que los discípulos tengan un momento, 10 minutitos aunque sean, que vayan estrenándose y ellos vayan también enseñando en su grupo, porque van perdiendo los temores. En un grupo de casa es mucho más fácil perder los temores que si de repente el pastor le dice vaya, predique en la parcela a 300, 400 personas, es más difícil, pero en un grupo en casa la gente va perdiendo esos temores y va soltándose un poco más. Espera un poquito. Sí. Dice que la enseñanza de la palabra, el propósito de la enseñanza es que conozcan la palabra. Sí. Es muy importante no solamente leer la palabra, sino que vayan conociendo. Por eso nosotros, el fundamento para fe y obediencia, que está lógicamente diseñado por la palabra del Señor, ahí nosotros vamos conociendo la palabra, Entonces, después de conocerla, tenemos que practicarla, es decir, tenemos que vivir, encarnar la palabra. Y cuando uno encarna la palabra, entonces la transmite con autoridad. Autoridad diferente a tener poder. Poder es otra cosa. La autoridad es la vida que tú transmites a aquellos que te están escuchando. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, nuestro matrimonio está funcionando bien en alguna área específica y tú tienes que observar si efectivamente es así. Entonces uno tiene que tener la autoridad para transmitir realmente lo que estamos viviendo con Lidia, para que eso cause un efecto en las vidas, cause una transformación en los corazones. Entonces, la palabra primero tenemos que conocerla, luego tenemos que vivirla y luego tenemos que enseñarla a los demás. Entonces es un proceso muy hermoso. Por eso esto de hacer discípulo no es una tarea fácil, no es así. Hacer discípulos, yo creo que es más fácil hacer 100 reuniones que hacer 10 discípulos, 5 discípulos, formar. Es más fácil realmente hacer más reuniones. Entonces a veces uno puede hacer una reunión y puede hacer un programa muy, muy lindo, con cánticos espirituales, con solistas, con alguna cosa, y después decimos todo qué lindo, pero tiene que tener un contenido. Entonces hacer discípulos cuesta mucho más. Pero ¿sabes una cosa? Que estamos cumpliendo lo que Dios nos dijo. Le dijo a los apóstoles, vayan y hagan discípulos. En otras palabras, hacer discípulos es esto, es enseñarle a la gente a que viva la vida cristiana normal aquí en la casa, en el trabajo, con los hijos, con los padres, con la esposa, con el esposo, con el vecino, con todos. Eso es ser discípulo de Cristo. Entonces hay que enseñar, porque la gente no sabe. Yo me he encontrado con tantos ejemplos de gente que al parecer uno la ve, entre comillas, madura, pero son niños que a veces ni siquiera se sientan bien en una mesa para comer y tienen malos hábitos. Y uno tiene que enseñarle incluso esas cosas. ¿Pero qué tiene que ver eso? ¿Es espiritual? Todo es espiritual. En el cristianismo no hay secularismo. El cristianismo es todo, hermano. Cuando tú te duchas, cuando tú te vas al colegio, cuando tú te vas a la universidad, cuando te vas al trabajo, en tu lenguaje, en tus actitudes, en tu conducta. O sea, tenemos que conocer la palabra, tenemos que vivir la palabra y tenemos que enseñar la palabra con la autoridad que Dios nos está dando cuando vivimos realmente esa palabra. Sí, y también otro consejo para los obreros de iglesia en la casa: nunca nosotros nos tenemos que poner en un pedestal, porque los pedestales son para las estatuas y nosotros también nos equivocamos. Así que siempre el obrero tiene que ser humilde para reconocer también sus errores, para pedir perdón,
si se ha equivocado con los hermanos, a veces en nuestra vehemencia, me pasa a mí eso, porque soy vehemente también para decir cosas, de pronto tengo que pedir perdón, porque a veces me he equivocado. Entonces que nunca los hermanos te vean inalcanzables, porque nosotros tenemos que ser alcanzables, tenemos que ser cercanos a todo. No somos vulnerables, no somos, ¿cómo se puede decir? Que no tenemos errores. No sé cómo decir esa palabra, pero usted me entiende, ¿verdad? No somos perfectos, no somos, ya no, como tú dices muchas veces, no llegamos ya. No estamos terminados. No estamos terminados. Yo le he pedido aquí a mi familia que en la lápida, cuando yo parta a la presencia del Señor, donde me voy a quedar ahí, me pongan producto terminado, gracias por su paciencia. Porque eso es, nos tenemos que tener paciencia los unos a los otros. Pero los objetivos del grupo en casa estábamos viendo, lo primero es integrar a cada uno, ¿verdad? Todos tenemos que estar integrados. Segundo, formar a cada uno en lo que Adolfo ya lo dijo. Y lo tercero es enviar a cada uno, creando conciencia de que son obreros del Señor. Y ahí está nuestra oración que Jesús dijo y nos hizo: rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. No gente solamente, ¿no es cierto?, que se sirva de Dios, sino que gente que tenga esa pasión adentro. Servir a Dios no es solamente estar, ¿no es cierto?, grabando una iglesia en casa como están mis hermanos ahora. Eso no es solamente servicio. A lo que Dios les ha mandado a todos nosotros es a discipular y a evangelizar. Esto no es el todo, tenemos que ir más allá. Entonces creamos conciencia, creando circunstancias, llevarlos con nosotros a hacer la obra y encomendarles tarea. Va para todos nuestros hermanos obreros y algunos ya lo están haciendo. Eso que están saliendo, muy lindo. Lindo, y es encomiable eso. Sí. Y es bueno ir viendo todo lo que van haciendo nosotros, señalándoles. Por ejemplo, Juan Carlito con Cristina están saliendo, están dando la responsabilidad también a la gente que ellos tienen, es una bendición, delegando responsabilidades. Lo mismo está haciendo, ¿cuánto es que se llama? Vicky con Rafael también, y seguro que hay otros más, como no nos hemos reunido presencialmente con todo el liderazgo, no sabemos más noticias al respecto, pero ya con toda la etapa 3 que estamos, ya vamos a tener reuniones presenciales, así que los grupos en casa tienen que ir preparándose, porque vamos a ir retomando gradualmente, paulatinamente. Vamos a empezar por la iglesia en casa en primer lugar, y después lógicamente que en la parcela nos vamos a reunir seguramente en 2 reuniones, eso todavía con calma. Todo, hay grupos que están trabajando en la parcela también, eso es muy edificante, verles trabajar a las mujeres, a los varones, todo eso, así que la iglesia no se detiene, la iglesia sigue adelante, pero en todo Dios nos está tratando. Cuando tú vas a la parcela a servir, a cortar el pasto, a hacer una sequía, a limpiar, qué sé yo, todo ese tipo de cosas, Dios te está también haciéndote crecer en su carácter, en el carácter de Cristo, en el servicio, en que todos somos siervos del Señor, lo que decía Lea, somos obreros para proclamar, para predicar el Evangelio, pero también hacer algunas cosas de servicio dentro del marco parcelero, por así decirlo. Entonces, seguimos adelante, vamos a tener también bautismos. Entonces también vamos a ver bien las fechas, seguramente en 2 sábados más vamos a hacer una convocatoria a todos aquellos que se entregaron a Cristo, que reconocieron a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Entonces ellos tienen que ahora bautizarse, y ya hay varios ya. Entonces seguramente vamos a tener una cantidad de gente, como ya podemos estar 50 personas afuera, al aire libre, no vamos a tener mayor problema, cumpliendo lógicamente las normas que nos demanda, digamos, ¿cuánto que se llama? La salud, el Ministerio de Salud, ¿ya? Entonces, para no pasar a llevar los protocolos, por supuesto, de todo eso. Así que la iglesia no se detiene, la iglesia sigue movilizando, la iglesia sigue siendo enseñada, seguimos siendo discípulos, alumnos que queremos aprender, que queremos vivir y queremos también enseñar
a otros. Así que seguimos Sí, en con los ese objetivos. último puntito, el objetivo también es la delegación, que muchas veces, y eso es muy lindo también ver a nuestros hermanos hacer. Así que, hermano obrero, no tengas temor, vamos delegando. Dijimos el otro día que siempre hay uno en el grupo que toca la guitarra, que puede hacer cosas, ir haciendo trabajo que tú le vas a delegar. Y lo otro que también hay en un grupo en casa, en una iglesia en casa, es el ejercicio de la autoridad sobre la vida y la conducta de los hermanos. Debemos distinguir primero los mandatos del Señor. Los mandatos del Señor no se discuten, no se opinan, ¿no es cierto? No, tenemos que obedecerlo. Yo no puedo darle mi consejo personal a una niña cristiana que quiera ser novia de un joven del mundo. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. Entonces, eso dice la palabra. Yo no puedo, como obrero del Señor, alivianar lo que dice la palabra. Eso es. Entonces, decimos eso con cariño, con amor. La persona va a decidir qué es lo que hace, pero yo, como obrera del Señor, como responsable del grupo, responsable de la vida de esta chica, tengo que decirle la verdad. Entonces, los mandatos del Señor es una obediencia absoluta y me atrevo a decir obediencia inmediata. No cuesta mucho obedecer, hermanos. Cuando somos discípulos del Señor no cuesta mucho, no es tan terrible. Y hay otro en el ejercicio espiritual que se da, hay un consejo pastoral, que ese consejo puede ser obediencia voluntaria, a pesar de que hay muchos hermanos que les gusta que se les diga también que lo que pueden hacer, pero también esto está en Hebreos 13, 17. No sé si lo pueden Lo voy a leer. leer. Dice la Escritura, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Sí. Entonces, ese es un consejo pastoral. Y la dirección del apóstol es obedecer a vuestros pastores, ¿no es cierto? Dice la palabra. Y también dentro del ejercicio espiritual en un grupo en casa está el consejo personal, ¿no es cierto? O la sugerencia, o la obediencia opcional. Es un consejo personal, ¿cierto? Una persona puede decir, mira, me quiero cambiar de trabajo, ¿cómo puedo hacer? Y yo he escuchado muchas veces que entre los hombres, ¿no es cierto?, se aconseja el pastor o el hermano que dirige, mira, mejor que no sueltes el otro trabajo que tienes, porque para que no vayas a quedar sin nada. Entonces, eso es un consejo personal. Mira lo que me pasó a mí por haber hecho lo contrario. Entonces, hay un consejo también personal, que si el hermano, el discípulo, prefiere otro consejo, digamos, o prefiere hacer lo otro, no importa porque es un consejo personal mío, ¿no es cierto? Opiniones, hay una libertad de conciencia, eso está en Romanos 14, 1, 6. No sé si lo puedes leer, Adolfito. Romanos 14, 1 al 6. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias
a Dios. Sí, esto quiere decir la libertad de conciencia, ¿cierto? Si ustedes quieren estudiar más de eso, pueden seguir leyéndolo y van a entenderlo mejor. Los pastores están en función de gobierno y a ellos debemos sujeción y obediencia. Eso está en 1 de Timoteo 5:17, que dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Entonces es importante la sujeción a los pastores, al pastor que está guiando tu vida, porque dice claramente, si hay una acusación contra un pastor, debe ser con testigos. La gente no puede, es delicado, ¿no es cierto?, llegar y hablar y decir algo de un pastor. No estoy hablando solo de nosotros, de todos los pastores. Es muy delicado este tema, porque la Biblia dice, no permitas acusación. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Así que hay direcciones muy claras en todo el Nuevo Testamento, en las cartas apostólicas, en las cartas de Juan, de Pedro, de Pablo sobre todo, que nos conducen a una armonía en la iglesia, a una orden en la iglesia. No que cada uno vaya, que pida consejos a otro lado, no, hay un orden en la iglesia, y esto yo lo invito a que lea la palabra, porque aquí está claramente todo lo que el Señor nos quiso decir. Dice Romanos 13, 1 y 2, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Qué interesante entender que cada autoridad está puesta por Dios, partiendo incluso de lo gubernamental hasta lo eclesiástico. Toda autoridad es puesta por Dios y son para ser respetadas. Por eso nosotros tampoco no podemos emitir juicios contra las autoridades gubernamentales, porque dice la palabra que tenemos que orar por ellas, tenemos que orar por cada uno de ellos. El otro día tuvimos una reunión aquí con autoridades y estuvimos orando los pastores, los presidentes de acá de Rancagua. Estuvimos orando también por ellos. Estuvo también el pastor Renato, el pastor Leonel Sánchez, el pastor Arcadio, el pastor Rebolledo, y habíamos varios ahí, y ellos nos pidieron eso porque ellos nos trajeron una torta para acá y querían celebrarnos el 31 de octubre, que es el Día de las Iglesias Evangélicas en Chile. Entonces después lógicamente que nosotros oramos también por ellos. O sea, hay que respetar las autoridades y orar por ellos. Entonces, pero la autoridad eclesiástica también se tiene que respetar, porque puedes acarrear condenación cuando no respetas las autoridades puestas por Dios. Ahora, lógicamente que puede haber alguna autoridad que es mentirosa, que es ladrón, que es adúltero, que sé yo, todo ese tipo de cosas. Ahí es menester servir a Dios antes que a los hombres. Es totalmente diferente, pero cuando hay idoneidad, cuando hay compromiso, cuando tú ves que una familia bien constituida, estoy hablando de siervos de Dios, entonces tiene que haber respeto, tiene que haber sujeción. No tienen que hacer las cosas individuales que yo y Dios no más cuidado. Y hemos tenido algunas cosas así. Alguna vez algún jovencito o jovencita en realidad me levantó la voz muy fuerte, y yo realmente quedé sorprendido con todo eso. Después ella reaccionó después de una semana, yo le dije, te voy a hablar como padre. Y entonces, que aquí no hay individualismo, le dije varias cosas en realidad, escriturales, todo eso, y después ella
pidió perdón, todo eso, está bien. Tenemos que aprender también. Hay gente que nunca se ha sujetado a los padres. Hay gente que nunca se ha sujetado a la mamá y al papá. Y después llegan al reino de Dios y tienen que sujetarse. Para ellos es un dolor, es un sufrimiento, que nuevamente estar bajo autoridad. Pero ¿sabes tú una cosa? Que el reino de Dios es orden, no es control. Aquí nosotros no queremos controlar absolutamente a nadie. Iba a decir a nadie, ¿no? Porque, bueno, en realidad, no. A nadie. Queremos hacer todo esto por gracia, por amor, y darle, como siempre yo digo, si tienen algún trabajo que hacer, hagan un pequeño proyecto básico nada más. Y creo que a nadie le hemos dicho que no. Cuando Juan Carlos vino con Ruedas de Poder, amén Juan Carlos. Cuando vinieron de la cárcel, trabajen en la cárcel. Cuando vinieron del hospital, trabajen en el hospital. Cuando Carlos Herrera dijo, tío Adolfo, y después estaba con otras personas ahí de la escuela de fútbol, trabaje para evangelizar. Todo en pro, ¿sabes de qué? ¿En virtud de qué? De que el eterno propósito de Dios se cumpla aquí en la tierra. Tenemos que evangelizar de una u otra forma. Todo aquel que tiene proyectos, ahora hay proyectos de jardinería, trabajen ahí. Hay proyectos con los niños, trabajen allá. O sea, la cosa es así, que todos tengan movilidad dentro del cuerpo de Cristo, pero que nadie sea individualista, sino que esté bajo la cobertura, en este caso del presbiterio local, donde hay pastores, donde hay gente del Señor allí que está brindando cobertura y que está velando por ustedes y orando, digo yo, lo digo con mucha honestidad, levantándonos a veces a las 6 de la mañana para orar. Y orar, partiendo orando por la familia que oro, y después oro por todos los pastores que están en relación con nosotros, y después oro por todos los líderes, oro por la iglesia en general, porque ese es mi deber. ¿Sabes qué es lo que es eso? Ese es mi trabajo. Y ese trabajo quiero hacerlo bien realmente. Así es que les queremos bendecir. El grupo de hogar es para enseñar entonces. El grupo de hogar es para edificar. Llegamos a esto, yo no sabía que íbamos a llegar a esto con esta lectura, pero parece que es pertinente a verlo. Yo casi nunca lo hablo. Igual que hablar de mayordomía, y cuando se habla del diezmo tampoco. O sea, siempre Dios les va revelando a gente, y está todo bien eso, pero en realidad nosotros seguimos adelante haciendo lo que Dios quiere que hagamos. La dinámica para la multiplicación, y vamos a ir terminando ya. ¿Cuánto llevamos ya, chiquillo? 30. La dinámica para la multiplicación es la evangelización. Es responsabilidad entonces de cada grupo de hogar, de cada iglesia en casa, preparar a todos los integrantes. ¿Para qué? Para involucrarlos en la acción evangelizadora. O sea, hay que proclamar, hay que evangelizar. Para eso estamos en la tierra, y lo vuelvo a señalar. Somos embajadores aquí en la tierra. Somos nación santa. Somos pueblo adquirido por Dios. Somos real sacerdocio. ¿Sabes para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable, creo que dice. Salió un poquito Lidia para allá porque le da una tos a veces que cuesta pararla, en realidad. Salir a la calle, testificar a los transeúntes. Podemos salir todo el grupo. Hay algunos que han salido todo el grupo a evangelizar. Había un grupo que iba al hospital y también evangelizaban allá. Otros salen a otros lugares a evangelizar, a cumplir el propósito. Hermano, lo que realmente tenemos que tener es una movilidad, es un movimiento. Lógicamente que tenemos una estructura, tarde o temprano nos estructuramos, pero esta estructura no es rígida, como siempre lo señalo, sino que es una estructura que tiene movilidad, en donde el Espíritu Santo tiene que ir renovándonos, porque si no hay renovación, caemos en una nueva forma de hacer iglesia, que es una estructura rígida. Pero cuando hay una renovación del Espíritu Santo, entonces ¿qué es lo que pasa? Que hay movilidad en todos los miembros del cuerpo. En cada iglesia en casa hay movilidad. Por eso cuando una iglesia en casa no crece, algo está pasando allí. Tiene que haber alguna enfermedad, tiene que estar pasando algo dentro del cuerpo de esa iglesia en casa. Por lo tanto, el punto de partida es la acción, el punto de partida es la evangelización, y vamos a seguir adelante y conversando. Quizás nos queda un tema más referente a lo que es la iglesia en casa, para que no nos equivoquemos.
Y lo termino señalando lo siguiente, que esto de iglesia en casa no es algo doctrinal, sino que era algo funcional, y que la iglesia primitiva lo practicó, se reunían por las casas, comían con sencillez de corazón, y Dios iba agregando los que iban a ser salvos, y se reunían también en el templo. O sea, tenían dos reuniones que eran realmente claras, una por las casas, que era la iglesia en casa, y la otra en el templo, y se iban edificando al que tenía salmo, al que tenía palabra. Era algo glorioso, era realmente una fiesta. Cuando nos volvamos a reunir todos, o quizás casi todos, allí tenemos que tener una fiesta, tenemos que tener realmente gloria a Dios, tenemos que dar alabanzas al Señor, tiene que haber un cántico espontáneo nuevo, tiene que haber allí esa armonía del Espíritu Santo, tiene que haber gloria de Dios, presencia del Espíritu Santo, porque sin la presencia del Espíritu Santo la iglesia en casa tampoco resulta, la iglesia de los días sábados tampoco resulta. No, la presencia del Espíritu Santo tiene que estar activa, tiene que ser manifiesta con los dones carismáticos. Tenemos que darle para allá, tenemos que ir a la conquista de aquellos que no conocen a Cristo. Hay parientes, hay amigos, hay gente que está enferma, hay gente que se está muriendo, hay gente con cáncer. Claro, Dios hace milagros, pero algunos Dios se los quiere llevar. Nosotros oramos, los sanamos en el nombre de Cristo, pero al final el que tiene la última palabra en su soberanía es Dios Padre. Por lo tanto, Él sabe si se los lleva, pero que se los lleve Él que se los lleve. Para eso tenemos que proclamar el mensaje del reinar de Dios. Dios les siga bendiciendo, amada iglesia, amada familia. Sigamos adelante, sigamos trabajando en todo el quehacer evangelístico y formativo, porque esa es la visión de nuestro amado Señor. Les bendecimos en Cristo el Señor. Amén y amén. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor.